Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. En el episodio de hoy, Tuna lleva al bebé Henry a la fábrica de almidón a la hora del almuerzo con comida caliente, esperando una visita normal y sencilla, pero al otro lado de la calle, un extraño se sienta demasiado tiempo mirando la puerta con un teléfono en la mano. Alex no crea caos, se mantiene tranquilo, recopila datos, cambia el flujo de trabajo silenciosamente y envía a Tuna a casa sana y salva, sin convertir el miedo en la historia principal. Si disfrutas de las historias de la vida, donde el peligro se maneja con pensamiento firme, no olvides suscribirte. Comencemos. Tuna llegó a la fábrica de almidón un poco antes del almuerzo con Henry, en una envoltura cómoda, en una pequeña bolsa que olía ligeramente a jengibre y arroz caliente. No estaba allí para ayudar en gran medida, estaba aquí para simplificar las cosas. Trae algo caliente para Alex y Lan. Regístrate y luego vete a casa antes de que la ventana de la siesta de Henry se escape. El patio afuera de la fábrica tenía ese ritmo constante de día laborable nuevamente. Una carretilla elevadora se movió lentamente cerca de la puerta del almacén. Dos trabajadores se lavaron las manos en el fregadero exterior. Alguien se rió de algo pequeño y luego regresó a clasificar sacos. Lan conoció a Tuna en la entrada de la oficina. Su expresión se suavizó cuando vio al bebé. «Está despierto», susurró apenas. Tuna respondió sonriendo Henry. Parpadeó al ver el rostro de Lan y luego apoyó su mejilla contra el pecho de Tuna. Lan la guió a un rincón tranquilo dentro del área de la oficina, donde el aire era más limpio y el ruido era más bajo. Una silla estaba junto a una mesa pequeña y un termo de agua tibia ya estaba allí. Lan no hizo alarde de ello, simplemente señaló. «Puedes sentarte aquí», dijo. «Si duerme, déjalo dormir, tú». Na asintió y se acomodó en la silla, manteniendo sus movimientos lentos. Los párpados de Henry revolotearon y comenzaron a hundirse. «Tú». Na se ajustó el borde del sombrero y vio su respiración suavizarse en un ritmo constante. A través de la puerta abierta, podía ver el piso de la fábrica, en el patio del almacén. Alex se movía entre estaciones con su habitual concentración tranquila, no rondando, solo verificando. Habló con un trabajador, luego con otro, sus gestos pequeños y precisos. Unos minutos después, Alex entró en el área de la oficina y vio a Tuna. Inmediatamente su mirada fue primero a Henry, luego a ella. «Viniste», dijo en voz baja. Tuna levantó la bolsa ligeramente solo. «Algo cálido para ti y ella, Lan». Alex tomó la bolsa y la puso sobre la mesa con cuidado. «Quédate 5 minutos», dijo. «Luego te acompañaré a la salida, Lan». Regresó a su escritorio y abrió un libro de contabilidad golpeando unas líneas con su bolígrafo. «La ingesta de crudo se ve bien», le dijo a Alex. «Pero quiero volver a verificar las marcas de tiempo de las entregas de ayer, solo para mantener todo limpio». Alex asintió. «Hazlo, Tuna». Escuchó en silencio sin intentar entrometerse. Ahora entendía lo suficiente como para escuchar. Lo que importaba, mantener los registros limpios, mantener los cambios verificados, mantener el ritmo constante. Henry durmió. La oficina se sintió más silenciosa. Por eso incluso Lan bajó la voz cuando habló Alex. Se sentó en el borde del escritorio de Lan. Por un momento leyendo una nota que se deslizó hacia él. Su teléfono vibró una vez y lo ignoró. Parecía más interesado en el periódico y la gente frente a él que en cualquier pantalla. Tuna lo observó y sintió una pequeña oleada de orgullo. No intentó ocultarlo. Era el mismo hombre en casa. Las mismas manos cuidadosas, la misma voz tranquila. La única diferencia, aquí era la cantidad de personas que dependían de esa calma alrededor del mediodía. El patio exterior cambió a la hora del almuerzo. Las máquinas de ritmo se calmaron, los trabajadores se limpiaron las manos, estiraron la espalda y llevaron sus cuencos a un área sombreada. La fábrica no se detuvo, pero se suavizó.
Fue entonces cuando Lan se puso de pie y caminó hacia la ventana. No estaba siendo dramática, estaba haciendo lo que siempre hacía durante los descansos. Revisando el patio, comprobando quién entraba, asegurándose de que nada pareciera extraño. Sus ojos se movieron a través de la puerta, la calle, el pequeño puesto de té al otro lado de la calle, donde los conductores a veces se detenían para tomar algo rápido. Luego se detuvo. Tuna movió a Henry ligeramente, asegurándose de que su rostro permaneciera recogido y cálido. Mantuvo su expresión neutral porque los bebés leen la tensión más rápido que las palabras. Observó los hombros de Land, la forma en que se mantuvieron quietos, y comprendió que algo andaba mal antes de que alguien hablara hoy. Al principio, Tuna no se dio cuenta. Estaba concentrada en la respiración de Henry, el subir y bajar contra su pecho, pero sintió la quietud de Land como un cambio de temperatura. Levantó la vista. La mirada de Land estaba fija al otro lado de la calle. Un hombre estaba sentado en el puesto de té sin comer, sin hablar mucho. Su postura parecía casual, pero su atención no lo estaba. No dejaba de girar la cabeza hacia la puerta de la fábrica. Su teléfono estaba en su mano sostenido bajo, luego levantado ligeramente y luego bajado de nuevo. El movimiento se repitió casi como un hábito. Lan se inclinó más cerca del cristal sin presionar su cara contra él. ¿Lo ves?, le preguntó a Alex suavemente. Alex se levantó de inmediato, moviéndose hacia la ventana con la misma velocidad silenciosa que usaba cuando algo importaba. Él no la miró fijamente demasiado tiempo. Se fijó en los detalles y luego apartó la mirada brevemente, como si se negara a darle al hombre la satisfacción de ser notado. El estómago de Tuna se tensó. No conocía al hombre, pero reconoció la sensación. Alguien observando, no lo suficientemente abiertamente como para confrontarlo, pero sí lo suficiente como para inquietarlo. Mantuvo su cuerpo en calma para que Henry no se despertara, pero sus ojos se quedaron en el puesto de té. El hombre volvió a levantar su teléfono. El ángulo daba a la puerta de la fábrica y luego se movió hacia el patio. Podría no haber sido nada, pero la repetición lo hizo sentir intencional. Lan habló en voz muy baja. «Sigue haciendo eso». El rostro de Alex no cambió mucho, pero sus ojos se agudizaron. «No alertes al suelo», dijo sin ruido. Lan asintió de inmediato. «No lo haré». Alex se giró hacia ella. «Anota la hora donde está sentado, cómo se ve ropa, cabello, cualquier cosa en silencio». Lan tomó su cuaderno bolígrafo ya estable. No preguntó por qué, confiaba en el proceso. Na tragó saliva y obligó a sus hombros a permanecer relajados. Henry suspiró mientras dormía. Na presionó su mejilla ligeramente contra su sombrero. Conectándose a tierra, no quería convertir esto en miedo. Quería seguir. Alex estaba tranquilo. Alex miró a Tuna y su voz se suavizó un poco. ¿Estás bien, Tuna?, asintió una vez. «Estoy bien, Henry. Está durmiendo bien», Alex dijo. «Quédate aquí, no te muevas todavía». Lan empezó a escribir el minuto exacto, la posición. El repetido movimiento del teléfono lo hizo como hacía todo lo demás, limpio, factual, controlado, fuera de la pausa del almuerzo. Continuó. Los trabajadores comieron y se quedaron inconscientes al otro lado de la calle. El hombre permaneció en el puesto de té, teléfono en mano, los ojos vagando hacia la puerta, esperando algo, y dentro de la oficina Alex mantuvo la voz baja y la postura firme, como si solo su calma pudiera mantener el día en su lugar mientras decidían el siguiente paso. Alex no se movió como un hombre buscando pelea, se movió como un hombre protegiendo una rutina. Se apartó de la ventana primero, obligándose a no mirar fijamente. Luego miró a Lan. «Sigue escribiendo», dijo en voz baja sin espacios. Lan asintió. Bolígrafo firme. No parecía asustada, parecía concentrada, lo cual era mejor. Na permaneció quieta en la silla. Henry cálido y dormido contra su pecho.
Mantuvo su respiración lenta a propósito. Su cuerpo quería tensarse, pero se negó a dejar que la tensión entrara en el sueño de Henry. Alex bajó aún más la voz. Si se va, anota la dirección. Si se queda, cambiamos nuestra exposición. Lan. Escribió teléfono levantado, teléfono bajo. Ojos a la puerta. Repetir. Alex. Caminó hacia la puerta de la oficina y miró hacia el patio. Sin hacer alarde de ello, el área del almuerzo estaba tranquila. Los trabajadores comieron, hablaron, reían suavemente. Nada necesitaba cambiar en la superficie, ese era el punto. El pánico era caro. Regresó y habló con Lan en frases cortas y prácticas. Mueve el siguiente control de carga al muelle interior, no cerca de la puerta, y dile al equipo que es por eficiencia. Lan asintió. Puedo hacer eso, hazlo ahora. Alex, dijo Lan, se levantó y salió de la oficina con su cuaderno en la mano. Caminaba normalmente, no rápido, no nerviosa, como si fuera a hacer cualquier otra tarea. Na la observó irse y admiró el control. Alex permaneció con Na se agachó ligeramente para que su voz no se escuchara. ¿Quieres ir a casa ahora? Na dudó. Henry durmió profundamente, moverlo podía. Despertarlo, pero quedarse aquí la hacía sentir como si lo estuviera exponiendo a un lugar que no podía controlar por completo. «Puedo ir». «Na», dijo suavemente. «Si crees que es mejor». Alex asintió. «Caminaré». Saliste cuando Lan terminó el ajuste. Na no discutió. Movió a Henry con cuidado, probando si se movería. Henry solo suspiró. Aún dormía. Unos minutos después, Lan regresó. «Listo», dijo en voz baja. «El equipo piensa que es normal». Alex asintió. «Bien». Lan se sentó de nuevo y miró por la ventana una vez más. Solo una breve comprobación. «Sigue ahí». Los ojos de Alex se entrecerraron ligeramente, no con enojo, sino con cálculo. «Vale». No salió, no señaló, no hizo señas a nadie. En su lugar hizo una llamada. No a la policía todavía no, sino a alguien local que conociera la zona. Su voz se mantuvo tranquila. «¿Puedes pasar por el puesto de té frente a mi fábrica?» Mira casualmente al hombre sentado allí con un teléfono. Observa cómo reacciona cuando alguien lo nota. Escuchó un segundo y luego dijo, «Sí, gracias». Terminó la llamada y guardó el teléfono. Na se lavó la cara. «No lo estás confrontando». Alex negó con la cabeza. «Si quiere atención, no se la daré. Quiero información». Na asintió, entendiendo que esto no era miedo, era una estrategia que aún respetaba la calma del lugar de trabajo. Henry se movió entonces. Un pequeño gruñido, ojos entreabiertos. Na lo meció suavemente, susurrando. «Está bien», hasta que se tranquilizó de nuevo. Alex miró a Henry y se suavizó por un momento. Luego regresó a la ventana, no directamente, solo de lado. El hombre al otro lado de la calle seguía sentado en el mismo lugar, teléfono en postura de mano, fingiendo ser casual. La repetición continuó. Llegó un mensaje del contacto local de Alex. Me notó, se fue inmediatamente, caminó hacia el callejón. Alex lo leyó una vez y luego se lo mostró a Lan, sin comentarios. Lan asintió con la cara tensa pero controlada, así que no estaba descansando. No dijo Alex, simplemente Lan cerró su cuaderno. «Guardé las notas bien». Alex respondió, «Guárdalas». Se giró hacia Na, nos vamos a casa ahora. Na asintió. Levantó a Henry con cuidado, recogió la bolsa de pañales y se puso de pie lentamente. Alex llevó su pequeña bolsa de comida y caminó cerca de ella. No la apresuró. Observó el patio y la carretera al mismo tiempo, manteniendo sus movimientos normales afuera. Los trabajadores todavía estaban almorzando con ellos. Alex no lo hizo más grande de lo que era. Saludó a un trabajador casualmente y dijo, «De vuelta al trabajo, en 10». Como cualquier otro día, guió a Na al auto abrochado. Henry entró con cuidado y revisó la correa 2 veces. Sus manos estaban firmes, sus ojos estaban alertas.
Tuna se deslizó en el asiento y miró hacia la puerta de la fábrica. Parecía normal. La calle parecía normal. Eso era lo que hacía que la vigilancia pareciera más peligrosa porque podía ocultarse dentro de lo normal. Alex arrancó el coche y condujo despacio, no lo suficientemente rápido como para llamar la atención sobre la carretera. Tuna no habló al principio. Observó la cara de Henry en el espejo. Henry volvió a dormirse inconsciente después de unos minutos. Tuna dijo en voz baja: «¿Crees que es Doy, Alex?». No respondió con certeza. «No lo sé, pero sé que no fue aleatorio». Tuna asintió. «¿Qué hacemos?». La voz de Alex se mantuvo baja. «Hacemos lo que siempre hacemos. Mantenemos rutinas constantes. No compartimos horarios. Verificamos todo y no caemos en trampas». El pecho de Tuna se apretó y luego se relajó. Su calma era contagiosa. Cuando llegaron a casa de Tuna, Alex aparcó cerca. La ayudó a llevar la bolsa adentro y esperó a que Henry se tumbara sano y salvo. No anduvo por ahí comprobando cerraduras ni portones. No convirtió la casa en un simulacro de seguridad. Solo miró a Tuna y habló. «Simplemente mantén el portón cerrado». Y dijo: «Si alguien se queda afuera, no hables en el portón. Me llamas tú». Na asintió. «Está bien». La mirada de Alex se suavizó. «No dejes que esto te robe el día. Tú». Na tragó saliva. «No lo haré, pero tendré cuidado». «Es suficiente», dijo Alex. Dio un paso atrás. Esperó hasta que Tuna estuvo adentro y luego se fue silenciosamente de regreso a la fábrica. Lan siguió las instrucciones de Alex sin drama. Le recordó al equipo la regla de canales verificados como si fuera mantenimiento de rutina. Alex regresó a la oficina y archivó las notas de Lan. No lo llamó crisis, lo llamó información. El día continuó, las máquinas zumbaban, la gente trabajaba y debajo del ritmo normal Alex mantuvo una nueva línea de atención, funcionando silenciosamente, protegiendo la paz sin dejar que el miedo se convierta en el jefe. Tuna llega a la fábrica de almidón de Alex alrededor del almuerzo con comida caliente y Henry acomodándose en un rincón tranquilo, mientras Lan y Alex manejan los controles de rutina. Lan nota a un extraño en un puesto de té al otro lado de la calle apuntando repetidamente su teléfono hacia la puerta de la fábrica y ella silenciosamente se lo informa a Alex. Alex mantiene la calma en el lugar de trabajo, hace que Lan registre detalles y turnos. Los procedimientos de carga más adentro del patio para reducir la visibilidad sin alarmar a los trabajadores. Evita la confrontación. Usa un contacto local para observa y confirma que el hombre se va rápidamente cuando lo nota, dejando en claro que el comportamiento no fue aleatorio. Alex luego lleva a Tuna y Henry a casa con calma, da instrucciones de seguridad simples sin convertir la casa en una zona de pánico y regresa al trabajo. La fábrica continúa funcionando normalmente, pero Alex y Lan endurecen las reglas de verificación y mantienen notas documentadas que muestran cómo se protege la paz a través de una estructura tranquila, no del miedo. Câu bài Nan nói như xóa nhà hy vọng mà cô ấy dày công xây dựng, và Nan vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy cứng rắn, không hề có chút dao động. Thì Kiêu nặng nề quay lại thế, đầu cúi xuống không nói gì thêm. Cô không thể hiểu tại sao mẹ lại không thể nhìn nhận tình yêu chân thành giữa cô và Miji. Mối quan hệ giữa hai người họ dù đau đớn đến đâu vẫn có thể giết chết được tình yêu trong lòng cô. Một không gian lặng im kéo dài giữa họ và Nan lúc đó, đôi tay đang chặt vào nhau, vẻ mặt không chút thay đổi. Còn Tử Tiêu, cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Liệu Tử Tiêu có tiếp tục đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình,
hay sẽ phải chịu khuất phục trước sự phản đối mãnh liệt của mẹ? Mối quan hệ giữa gia đình cô và Uzi liệu có thể được hàn gắn? Câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời. Tìm một chuyến mới bắt đầu, không được